Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. Más de 50 jefes de Estado y representantes de los principales organismos internacionales se dieron cita en Madrid para dar inicio a una nueva cumbre del clima. Es tiempo de actuar. No es un eslogan, es una necesidad. Es una exigencia moral, social y económica. Con esta frase, la ministra de Ambiente de Chile dio por inaugurada una nueva cumbre del clima. Una cita que debió haber tenido lugar en Chile y que a última hora, por las recientes protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, tuvo que ser movida a Madrid, España. Una cumbre especial. Por un lado, los mandatarios y representantes de organismos internacionales están siendo presionados por miles de manifestantes ambientalistas que piden a gritos a sus gobiernos acciones para frenar el calentamiento global. Pero por otro lado, por primera vez en la historia, un continente, Europa, decretó emergencia climática y ambiental. Por siglos hemos estado en una guerra inconsciente con la naturaleza. Hemos sobreexplotado nuestros recursos naturales sin considerar las consecuencias. Hemos puesto nuestro planeta de rodillas. Ahora necesitamos cambiar drásticamente la forma en la que hacemos las cosas y revolucionar nuestro enfoque. Hemos tenido la revolución industrial, la revolución tecnológica. Ahora es tiempo de la revolución verde. La Organización Mundial Meteorológica advirtió que los últimos 5 años han sido los más calientes. Los niveles del mar son los más altos de la historia y los glaciares se están derritiendo a una velocidad sin precedentes. Necesitamos un rápido y profundo cambio en la manera de hacer negocios, en cómo generamos electricidad, cómo construimos ciudades, cómo nos movemos y alimentamos al mundo. Si no cambiamos urgente nuestra forma de vida, ponemos en peligro la vida en sí misma. Se espera que la Unión Europea, que hoy estrena nuevo gabinete comandado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponga la primera ley de transición hacia la neutralidad climática. Una ley que afectará la emisión, los precios del transporte e incluirá energía a un precio justo, así como también una estrategia de protección de la biodiversidad. En plena investigación para determinar si hay o no un juicio político contra Donald Trump, el mandatario confirmó que no asistirá a las audiencias públicas ante el Comité Judicial. El presidente ha calificado en repetidas oportunidades la investigación del Ucrania Gate como una caza de brujas en su contra, por lo que decidió no solo no presentarse y tampoco mandará a ninguno de sus abogados a la audiencia con especialistas constitucionales programada para este miércoles. Porque todo es un engaño, todo el mundo lo sabe. Todo lo que tienes que hacer es ver las palabras del presidente ucraniano y sabes que es un engaño. Es una desgracia absoluta lo que le están haciendo a nuestro país. Y seguimos con información del presidente de los Estados Unidos, quien anunció la inmediata reimposición de aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina, por las que denomina políticas injustas por parte de los dos países. Inicialmente fue a través de su cuenta en Twitter que Trump dio a conocer la noticia. Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata restableceré los aranceles a todo el acero y el aluminio enviado a Estados Unidos de esos países. Momentos antes de viajar a la conferencia de la OTAN en Londres, confirmó su decisión. Bueno, Brasil realmente ha descontado. Si miras lo que sucedió con su moneda, han devaluado su moneda sustancialmente un 10%. Argentina también, y les di un gran descanso de los aranceles, y ahora estoy tomando un descanso porque es muy injusto para nuestros fabricantes y muy injusto para nuestros agricultores. Nuestras compañías y nuestros agricultores estarán muy contentos. Es que a principios del año pasado Trump anunció que aplicaría aranceles globales del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Sin embargo, en marzo de este año, el mandatario aprobó exenciones para algunos países, incluidos Argentina y Brasil, pero cambió de opinión. La situación en los dos países ha llevado al debilitamiento de sus monedas frente al dólar, por lo que Trump acusa a Argentina y Brasil de afectar a los agricultores de Estados Unidos. El mandatario pidió además a la Reserva Federal tomar medidas para evitar que otros países devalúen sus monedas.
Y la economía de Chile sufrió en octubre de este año su mayor caída en más de una década. Esto debido al estallido social causado por las protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera. La popularidad del mandatario también cayó a mínimos históricos. El país más estable de América Latina en términos financieros sufrió una dura caída en octubre, mes en el que inició el estallido social. Según el Banco Central, la economía del país se contrajo 3,4% respecto al mismo mes de 2018. La caída del índice mensual de actividad económica superó ampliamente las previsiones oficiales y de mercado, que la ubicaban en torno al 1%, completando el mes con la reducción más pronunciada desde que en julio de 2009 la economía cayó 3,5% cuando hubo una crisis global en el sector comercial. Pero no solo la economía chilena está registrando cifras negativas desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de octubre. El propio presidente Sebastián Piñera ve cada vez más disminuida su popularidad. Según la encuesta Pulso Ciudadano, en noviembre de este año la aprobación del mandatario se desplomó a un mínimo histórico que está alcanzando solo un 4,6%, una baja de 4,5% en comparación con la medición de octubre. Ese disgusto se vio reflejado en las últimas horas cuando un grupo de jóvenes se saltó los torniquetes del metro de Santiago. También el domingo 1 de diciembre, cuando decenas de chilenos se apostaron cerca de la casa del presidente en un barrio acomodado de Santiago para desearle un cumpleaños infeliz el día que celebraba sus 70 años, frente a un amplio operativo de seguridad que impidió el acercamiento de los manifestantes a la residencia. Y en medio del panorama actual en América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo referencia a la situación en la región e incluso hizo algunos señalamientos. Así lo aseguró durante su discurso sobre el realismo diplomático, mesura y respeto en América Latina desde Kentucky. El secretario de Estado aseguró que Washington apoyará a los países de Latinoamérica con gobiernos legítimos para que las protestas no se transformen en revueltas. En la administración Trump continuaremos apoyando a los países que intentan evitar que Cuba y Venezuela se apropien de esas protestas y trabajaremos con los gobiernos legítimos para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejan la voluntad democrática del pueblo. Pompeo señaló además que Venezuela y Cuba contribuyeron a incrementar la agitación en medio de las manifestaciones en países de la región sin especificar detalles. Los regímenes autoritarios no son fáciles. Solo miren a Maduro. Se está manteniendo. Él manda en Venezuela, pero no gobierna. Pero no se equivoquen. Él y otros dictadores como él trabajarán para seguir reprimiendo a su gente. Cuba también ha tratado de apropiarse de las protestas democráticas legítimas en su país y en la región, para llevarlos hacia sus fines ideológicos. El secretario de Estado explicó que la administración Trump le ha permitido a los estadounidenses demandar al régimen de Cuba para recuperar propiedades y aplaudió a los países que han expulsado a los médicos cubanos que asegura trabajan para el régimen. Volvemos con información que nos llega desde Chile. Un bus de 2 pisos cayó por un barranco de más de 30 metros de altura. El hecho dejó 21 personas muertas. El autobús que se dirigía de Antofagasta a Ovalle se fue por un barranco en el kilómetro 3 de la ruta B710, norte de Chile, sector Cuesta Paposo, en la comuna de Taltal. Complejo, ya que el bus desbarrancó en una zona de una quebrada para desplazarse con dificultades por las rocas sueltas que tienen en la ladera. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital 21 de Mayo de Taltal. A excepción de 2 lesionados graves que fueron enviados hasta el Hospital Regional de Antofagasta.
El autobús era de 2 pisos y transportaba unas 50 personas. Desde la empresa que operaba el vehículo, Turbus, expresaron sus condolencias a las familias afectadas e informaron que el autobús circulaba cumpliendo todas las normativas legales. Y hablamos ahora de Venezuela porque uno de los diputados opositores salpicado en el escándalo de corrupción en la Asamblea Nacional arremetió contra el jefe de esa corporación, Juan Guaidó. Luego de que el portal Armando.info divulgara esta investigación del periodista Roberto Denis, según la cual diputados de la Asamblea Nacional habían intercedido ante autoridades colombianas y estadounidenses en favor de los empresarios colombianos Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Liscano, protagonistas de una amplia red de negocios con el chavismo, Juan Guaidó anunció medidas. Decretamos de una vez la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional para hacer y abrir las investigaciones pertinentes. Se suspenderá a los diputados involucrados en estas acusaciones de todas las responsabilidades en el Parlamento Nacional. Adicionalmente, haremos una investigación independiente, exhaustiva, por los hechos señalados para garantizar independencia de la misma. Uno de los legisladores involucrados negó las acusaciones en su contra y acusó al gobierno interino de irregularidades en la administración de recursos como la ayuda humanitaria que el pasado 23 de febrero iba a ingresar a Colombia. 70 diputados firmaron una comunicación dirigida a Juan Gerardo Guaidó Márquez, donde le pedían explicación sobre los recursos manejados, sobre el estado de desidia en que han mantenido a los diputados. ¿Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada en el pueblo que sufre, que padece? También señaló a Guaidó de estar en una línea similar a la de Nicolás Maduro. Maduro tiene los reales del oro y Guaidó los reales del petróleo. Y mientras tanto el pueblo que padezca y que muera de mengua. A ellos no les interesa que ese status quo se mueva de allí. La investigación revela que al menos 12 diputados de la Asamblea Nacional emitían carta de buena conducta ante entidades como la Fiscalía de Colombia y el Departamento de Estado a favor de los responsables de negocios en torno a las importaciones de alimentos para las cajas conocidas como CLAP. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio rechazó las acusaciones que le hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de haber pagado para provocar los incendios en la Amazonía. Bolsonaro no deja de sorprender a la opinión pública por sus comentarios. En esta ocasión acusó al actor estadounidense Leonardo DiCaprio de financiar entidades brasileñas para incendiar la Amazonía. Leonardo DiCaprio dona $500.000 a una ONG. Parte de eso fue para las personas que estaban incendiando. Eso es cierto. Leonardo DiCaprio, usted está colaborando en la quema del Amazonas. Así no es como funciona. Aunque el mandatario no presentó ninguna evidencia de su acusación, el actor respondió con un mensaje en sus cuentas en redes sociales. El futuro de estos ecosistemas irreemplazables está en riesgo y estoy orgulloso de apoyar a los grupos que lo protegen. Aunque merecen apoyo, no financiamos a las organizaciones atacadas. Esta no es la primera vez que Bolsonaro ha señalado a las ONG como causantes de los incendios forestales. En agosto, cuando la crítica internacional de los incendios estaba en su apogeo, acusó a los grupos ambientalistas de provocar los incendios en el Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. La violencia empaña el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A 22 subió el número de muertos que dejó un tiroteo entre policías y presuntos delincuentes en Coahuila. 2 personas secuestradas por integrantes del Cartel del Noroeste fueron localizadas sin vida el 1 de diciembre, lo que elevó a 22 la cifra de muertos por los enfrentamientos que se registraron el fin de semana en el municipio de Villa Unión, al norte de Coahuila. Después del intercambio de fuego con los agentes, los delincuentes se dieron a la fuga y en el trayecto tomaron como rehenes a 7 personas, entre ellas 4 niños para que los orientaran en su vida. Algunos fueron liberados a las pocas horas, pero otros permanecieron retenidos. La matanza coincidió con la conmemoración del primer año de Andrés Manuel López Obrador como mandatario mexicano. Yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo. El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública. Con 66 años, López Obrador llega al primero de sus 6 años de gobierno con una popularidad que llega al 60% y que se ha visto mermada en los últimos meses por una economía estancada y el recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico.
Los presidentes de Rusia y China celebraron la inauguración histórica de un gasoducto que transportará gas natural desde el norte de Siberia hasta el noreste de China. Esperan para 2025 entregar 38.000 metros cúbicos de este recurso al año. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Así, por medio de una videollamada desde el Kremlin hasta el Palacio de Taipei en China, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebraba junto a su homólogo Xi Jinping la inauguración del gasoducto Gazprom. Sin duda un impulso económico y político para los lazos entre Moscú y Pekín. Represento al gobierno chino y su pueblo y quiero enviar mis felicitaciones por el lanzamiento del gasoducto y un gran respeto a los contribuyentes de ambos países. El ducto de 3.000 kilómetros de largo transportará gas desde los campos siberianos, un ambicioso proyecto que espera generar miles de millones de dólares en las próximas 3 décadas. Este año celebramos el aniversario 70 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. También este año iniciamos el suministro de gas ruso a China. Este paso lleva la cooperación estratégica ruso-china en energía a un nuevo nivel cualitativo y nos acerca a cumplir la tarea, junto con el líder chino Xi Jinping, de llevar el comercio bilateral a 200.000 millones de dólares para 2024. Con la apertura de la planta de gas natural más grande de Rusia y la segunda en el mundo, no cabe duda que las relaciones entre Rusia y China son cada vez mejores. Quizás un intento de Moscú de girar hacia el este para tratar de mitigar las sanciones financieras impuestas por Occidente tras la anexión de la península de Crimea. Las autoridades británicas publicaron las identidades de las 2 víctimas mortales que dejó el atentado terrorista el pasado viernes en el Puente de Londres. Egresados de la prestigiosa Universidad de Cambridge, Jack Merritt y Saskia Jones viajaron a Londres para ser parte del programa Learning Together, un programa centrado en la rehabilitación de presos. Estamos devastados. Me crucé con Jack Merritt una vez, pero debo decir que me impresionó como una persona muy encantadora, pero también con un gran compromiso. Él realmente creía que el trabajo que hacía en el programa era fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Al programa asistió Usman Khan, el terrorista que horas más tarde acabaría con las vidas de estos 2 voluntarios. Con la presencia del primer ministro Boris Johnson y del alcalde de Londres, cientos de personas llegaron al Puente de Londres a rendir un sentido homenaje a las víctimas. Un atentado ejecutado por un ex reo quien en 2012 había sido condenado a 6 años de prisión acusado de terrorismo. Durante mucho tiempo he dicho que es un error permitir que delincuentes peligrosos y violentos salgan de la cárcel antes de tiempo. Y es muy importante que salgamos de ese hábito y que hagamos cumplir las sentencias apropiadas para criminales peligrosos, especialmente para terroristas, que creo que es lo que el público quiere ver. Las autoridades británicas confirmaron el arresto de un cómplice de Usman Khan, quien actuó como lobo solitario del autodenominado Estado Islámico, grupo terrorista que se adjudicó el atentado. 3 personas murieron en un accidente de helicóptero en el sur de Francia durante un operativo de rescate por las intensas lluvias que azotan al país europeo. Un helicóptero de protección civil se accidentó en medio de una misión de rescate en el suroeste del país. Se dirigía a la ciudad de Luc para realizar labores de reconocimiento debido a las malas condiciones meteorológicas. El helicóptero tuvo un accidente aquí en Le Roc. Algunos minutos después, los bomberos de Bouches-du-Rhône se movilizaron en un esfuerzo de búsqueda y llegaron al sitio. Y, por desgracia, descubrieron la muerte de 3 hombres que estaban en el helicóptero. El piloto, su copiloto y el bombero que estaban en el sitio. La conexión con el helicóptero se perdió y los ocupantes fueron hallados muertos sobre la 1:30 de la mañana, hora local, a unos kilómetros de Marsella.
La costa mediterránea francesa se ha visto afectada por intensas lluvias e inundaciones desde la semana pasada, que han causado una interrupción generalizada del transporte. La Agencia Meteorológica Nacional Francesa, Météo France, emitió alerta roja mientras el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil trabajan en la reubicación de los damnificados. Como mucho, dimos la bienvenida a un centenar de víctimas, pero la mayoría de ellas fueron reubicadas o se fueron alrededor de las 2 de la mañana. Así que, a lo sumo, tuvimos 20 víctimas reales que no pudieron regresar a sus hogares porque sus casas estaban inundadas. Las autoridades locales reportaron 2 víctimas civiles que fueron arrastradas por las aguas. Recomiendan a los habitantes de las zonas damnificadas no salir de sus casas mientras los colegios e institutos permanecen cerrados. Y 43.000 personas fueron evacuadas en Filipinas por la inminente llegada del tifón Kamuri, que amenaza con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Este es el panorama en Filipinas, que empieza a experimentar la fuerza del tifón Kamuri. Ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora azotan las costas del este del archipiélago, que será anfitrión de la edición número 30 de los Juegos del Sudeste Asiático 2019. Todo está listo, contingencia completa, todos los lugares, todos los gerentes de competencia, los delegados técnicos están listos. Los deportes al aire libre se verán afectados por las tormentas. Los organizadores gestionan ajustes en los horarios de las competiciones. El windsurf fue declarado cancelado hasta nuevo aviso. Hasta 43.000 residentes fueron evacuados en refugios y bodegas ante la inminente llegada del tifón, mientras se anunció el cierre de colegios e instituciones. La Agencia Internacional de Meteorología de Filipinas declaró que el tifón Kamuri, con velocidades estimadas de hasta 185 kilómetros por hora, llegará al centro del país en horas de la mañana del martes. Recomendaron a los habitantes de la capital Manila y zonas aledañas abastecerse con suministros para la semana. La gigante tecnológica Amazon tuvo que retirar de su portal web algunas decoraciones de Navidad alusivas a la Segunda Guerra Mundial. Miren, se tratan de estos arbolitos, estrellas y hasta destapadores para pegar en la nevera, que tienen como diseño la entrada y algunas de las barracas de Auschwitz, el campo de concentración de la Alemania nazi, en donde fueron asesinados cerca de 1,5 millones de judíos. También la fachada de Birkenau, campo de exterminio. También estaban entre esos diseños que fueron retirados de la página después de recibir miles de quejas. Y es el momento de conocer otras noticias del mundo, aquí en Red Más Internacional. A 8 días de asumir la vicepresidencia de Argentina, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner acudió a los tribunales para declarar en un juicio en su contra por presunta corrupción. Según algunos fragmentos de su intervención, Fernández reprochó el trato recibido en este y en otros casos en los que la justicia la investiga. El electo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunió con el saliente mandatario Tabaré Vázquez y anunció que habrá cambios en la postura de Uruguay frente a Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Al menos 9 personas murieron pisoteadas y otras 2 resultaron heridas en una fiesta en una favela de Sao Paulo, Brasil. Las autoridades indicaron que unos 40 oficiales de la policía militar realizaban un operativo en el sitio cuando 2 motociclistas dispararon contra los uniformados. Luego habrían escapado hacia una fiesta donde siguieron disparando, causando un tumulto y una estampida. En su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el apoyo y el asilo en México otorgado por Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano insistió en que Morales fue víctima de un golpe de Estado. 3 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de la obra del metro en el sur de China. Los trabajadores de la construcción fueron evacuados y por ahora se adelanta el relleno y refuerzo de una falda lateral para evitar un mayor hundimiento. Las construcciones aledañas están siendo monitoreadas constantemente. 25 muertos en India por el derrumbe de un muro de 6 metros de altura que aplastó las casas de 4 familias. El derrumbe fue causado por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan el país desde hace días. El desplome de edificaciones y viviendas mal construidas es frecuente en India durante temporadas de monzones.
Cientos de parisinos participaron de la ceremonia presidida por Emmanuel Macron para rendir homenaje a los 13 soldados franceses asesinados en un ataque yihadista en Mali la semana pasada. El mandatario francés prometió intensificar la lucha contra los militantes islamistas en la región. Es la mayor pérdida de tropas francesas en un día desde un ataque en Beirut hace 36 años, donde murieron 58 soldados. La Casa Blanca presentó su decoración navideña este año basándose en el espíritu de América como una especie de homenaje a las tradiciones, costumbres e historia del país. La Casa Blanca organizará visitas guiadas, jornadas y recepciones durante todo el mes para quienes quieran ir a ver la decoración. La princesa del pop Britney Spears está cumpliendo 38 años. Sus fans no olvidarán este video, Baby One More Time, con el que conquistó a millones de jóvenes en el mundo cuando era solo una adolescente.